son como indicadores, ¿no? Eh, ya sabemos algunas cosas previas. Ayer tuvimos la capacitación teórica y con eso tenemos mejor posibilidad de entender por qué tenemos determinado tipo de preguntas, ¿no? Bien, empezamos entonces. El primer objetivo es identificar las características del modelo de desarrollo producción comercial de papa, ¿ya? Recuerden entonces que no solamente se trata de un trabajo de agronomía, bueno, además que estamos en agroecología, pero también porque la misma agroecología es interdisciplinaria y tiene una mirada sistémica, compleja, mira el sistema alimentario. Si bien es cierto, partimos de la producción, pero hay que mirar toda la cadena, toda la cadena. Claro que nuestro foco es la producción. ¿Hay eco? ¿O yo solo escucho mi voz doble? Sí, hay eco, hay eco. Ajá. Y ya, ¿y por qué está eso? A ver, ahora, ¿mejora? Sí, ahorita no, ahorita Ya, está bien. listo. Entonces hay que tener claro el enfoque de tal manera que, digamos, sepamos por qué se está haciendo determinada pregunta y qué tipo de respuesta esperamos obtener. Ya nos queda claro que un diagnóstico, estamos en diagnóstico, esto es claro, es la foto. Y la foto, si tú movilizas ¿no? Digamos, las imágenes, estás haciendo retoques, etcétera, entonces sesgas, ¿no? Entonces lo mismo, en la entrevista es neutra, es imparcial, no opinas, eso que quiero que quede claro, porque si tú opinas, orienta la respuesta, ¿no? Sabemos también que tenemos dificultades de lenguaje porque nosotros utilizamos categorías y no necesariamente lo entiende la gente de la misma manera. Por eso es que hay que asegurarse que ha entendido la pregunta, ¿no? Eh, Previamente hay que señalar que ya hemos visto las dificultades de poder trabajar bastante tiempo con ellos. Idealmente pues sería todo un día, ¿no? Pero no sabemos qué tanto tiempo nos van a disponer, entregar, ¿no? Y por lo menos estamos considerando que con el ingeniero Uber nos comprometamos a que los agricultores que nos reciban por lo menos nos atiendan unas 5 horas, por lo menos. Ya, hay que tener presente eso también. De tal manera que podamos dosificar y terminar esta plantilla. ¿Ya? No se trata únicamente de pregunta-respuesta y simplemente escribo lo que dice de buenas a primera, ¿no? Sino que estas son entrevistas, ¿no? Entonces uno puede repreguntar, ¿no? Sin introducir elementos, porque uno también a veces puede introducir elementos preguntando. Por ejemplo, por decir, ¿no? A ti te gusta Inca Kola, ¿no? Si tú haces esa pregunta, ya estás afirmando, estás introduciendo la Inca Kola. Si tú quieres hablar de, digamos, quieres saber qué bebida gaseosa toman, tendrías que preguntarle así en genérico. Se llaman preguntas abiertas. O sea, ¿qué gaseosa tomas, no? Incluso eso está acotado, porque yo podría decir con qué satisfaces tu sed. Entonces ya no va a ir por el lado de la gaseosa. Todo depende del objetivo, entonces, ¿ya? Muy bien, dicho esto, entonces empezamos. Eh, para caracterizar el modelo de desarrollo, hay unas variables. También hay que entender que normalmente los estudios se hacen en términos productivos, pero no se hacen en términos del modelo de desarrollo, en qué se inscribe, cuál es su paradigma, cuál es su marco, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer con estas preguntas, ¿ya? Entonces, el primero es el concepto de desarrollo, es decir, indicadores locales de desarrollo, ¿no? Entonces viene ya las preguntas. La primera tiene que ver con la felicidad, ¿no?
Por eso dice, como productor de papa, ¿qué es la vida feliz para ti y para usted? Depende del trato que uno pueda tener, ¿no? ¿Qué significa para usted ser feliz? No necesariamente tienen que leerlo, pueden también traducir, digamos, de tal manera que lo entienda, pero no perder de vista que nosotros queremos ver cuál es el concepto que ellos tienen de felicidad. Esto no es gratuito, porque lo que estamos viendo es que la gente acumula dinero, pero no está resolviendo problemas más estructurales, ¿no? Calidad de vida, vida digna, etcétera, porque es por diferentes razones, ¿no? O sea, ¿qué es ser feliz? Acumular dinero, estar en la chacra, la solidaridad, ¿no? Entonces no podemos sesgar, repito, ¿no? Ellos tienen que decir lo que sienten y simplemente eso vamos tomando nota, ¿ya? Hay algunas palabras, digamos, que son más o menos sinónimos, en realidad no lo son, pero un poquito para, digamos, sonsacar más, ¿no? Bienestar, felicidad, buen vivir, etcétera, según su entendimiento de ellos, ¿no? Pero en el fondo, la pregunta básica es felicidad. En el segundo es factores de éxito. ¿Qué es ser exitoso para ti? ¿No? Una cosa es que yo diga, para mí ser exitoso es ser reconocido por mi comunidad. Otro puede decir, para mí ser exitoso es tener 2 camiones. Otro es, otra respuesta pues, puede ser haber hecho que mis hijos estudien en la capital, qué sé yo, ¿no? Entonces cada uno dice lo que siente, lo que piensa, lo que cree, ¿no? Y eso nos va a ayudar a interpretar cuál es su visión de desarrollo, ¿no? Independientemente de cualquier definición de qué es desarrollo, qué es buen vivir, etcétera, cómo ellos lo sienten, ¿correcto? Listo. Nos vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene el objetivo digamos, ver cuál es su imagen, su visión, su proyección, ¿no? Por eso dice, ¿cuál es mi visión? O perdón, ¿cuál es su en este caso, ¿no? No cuál es mi, no, sino cuál es su visión, ¿no? Que ya estamos hablando de la persona. ¿Cuál es su visión como productor de papa de aquí a 5 años? Pero de repente la palabra visión no lo entienden bien, porque visión es una categoría occidental, técnica también. Entonces, la otra forma de preguntar, ahí no es uno y otro, porque, perdón, no son preguntas distintas, sino son alternativas. Es decir, si no lo entiende lo que es visión, entonces, ¿cuál es su proyección? Yo creo que eso sí lo pueden entender mejor, ¿no? En todo caso, ¿cuál es la imagen futuro? De eso estamos tratando de ver, ¿no? ¿Se entiende? De aquí a 5 años. Entonces, ustedes también con criterio, ¿no? Así, la palabra clave aquí es visión, imagen. Pero como no necesariamente se entiende, hay que explicarlo. Sin introducir ejemplos, porque, o ejemplos, pero en otro campo, ¿no? Porque si ustedes le dan una respuesta, esa respuesta te la van a devolver. Y obviamente ya sesgaste, pues, ¿no? Porque es tu respuesta, no es la respuesta del campesino o campesina. Listo. ¿Cómo piensa que será su chacra o parcela de aquí a 5 años? En realidad todo esto es lo mismo, todo esto es lo mismo. Por eso dice preguntas alternativas, cualquiera de ellas según mejor se entienda. En el fondo hay una sola pregunta ahí, ¿ya? Por eso dice preguntas alternativas. ¿De acuerdo? Ahora, si el tiempo lo permite o la gente o la gente no, digamos, no lo expresa bien, tenemos la posibilidad también, esto es una herramienta adicional u opcional. Entonces yo le digo, ¿no? Para eso tengo que tener los papelotes, los plumones, ¿no? De colores, masking tape, etcétera. Y le podría decir, ¿podría dibujar cómo piensa que será su chakra de aquí a 5 años? Se dan cuenta que es lo mismo, solamente que en este caso, como no lo pueden expresar, pero sí lo pueden dibujar. Y tú no tienes que dar ejemplos también, o ejemplos muy genéricos, porque repito, si tú le pones una chacrita con un camión, te van a volver a poner el camión, pues porque tú le has dado la respuesta. Por eso es importante que cuando uno le da ejemplo, digamos, no sesgue, ¿ya? El tema sesgo es importante,
Porque si tú sesgas, estás distorsionando el trabajo. Tiene que ser lo que piensan ellos, al natural, cómo lo piensan, cómo lo sienten. Si quieren poner un avión, que le pongan, ¿no? Pero de su cabecita, de su corazón. Listo. En realidad es sencillo esto, ¿no? O sea, la primera es felicidad, la segunda es imagen, visión, nada más. El detalle es cómo obtienes esa información, asegurando que te han entendido, ¿ya? Listo. Ahora la historia. La historia se trabaja, estas son las preguntas genéricas, ¿no? Lo primero que aparece son las preguntas genéricas y luego ya hay aplicaciones más específicas. En la historia, ¿cómo trabajaba antes el cultivo de la papa? ¿Cómo trabaja ahora? Para comparar, ¿no? Por eso dice qué cambios ha habido. ¿Cómo llegó usted a la decisión de dedicarse a la producción comercial de la papa? Vamos a ponerlo en completo, ¿no? De la papa. Listo. Técnicamente, hay diferentes formas de hacerlo. Con entrevista, pero también se puede hacer con tarjetas. Y ahí había que prever o tarjetas o tarjetas, o sea, cartulina, donde se escribe el año y el evento, y luego se va organizando, ¿no? En una línea de tiempo. Esa es una forma. También se puede hacer en papelotes. No importa que esté en desorden, ¿no? Simplemente en el año 2002 lo hacía de esta manera, en el 2015, pero luego me acuerdo del 2004, no importa. Ya nosotros al momento de transcribir ya lo ordenamos, ¿no? Muy bien, entonces las preguntas. ¿Cómo trabajaba antes el cultivo de la papa? ¿Cómo trabaja ahora el cultivo de la papa? O sea, en el fondo lo que queremos medir es que ha habido cambios. ¿Qué cambios ha habido, no? Antes se utilizaba agroquímicos, sí, no, fertilizantes, sí, no, mecanización, qué sé yo, ¿no? Y de repente antes me dedicaba solamente a la producción familiar o a la producción para mercados más locales, qué sé yo, ¿no? Todo eso hay que recoger. Listo. Las entrevistas semiestructuradas, hay varias diferentes variables. Lo primero es la propiedad de la tierra. Entonces, ahí también tenemos que saber quién es el dueño, ¿no? Si es propio, es alquilado, ¿no? Al partir, que también existe ese sistema. ¿Cómo encontraron la parcela? ¿Ya estaba trabajada? Se refiere como chacra, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros trabajos principales trabajos que realizaron para hacer la chacra? Para hacer la chacra. Limpieza, depende, pues, cómo encontraron la chacra, ¿no? Bien, entonces aquí interesa saber dos cosas. Uno es la propiedad de la tierra y cómo le han entrado a la producción comercial de papa. Cualquier pregunta, inquietud, por favor lo dicen, ¿ya? Porque tiene que ir quedándonos claro. Después de esto, ya simplemente, digamos, nos vamos a preparar para hacer el ingreso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que asegurar que hemos entendido perfectamente y poder hacer las entrevistas del caso. Luego viene en 3.2 entrevistas a profundidad. Esto de acá es entrevista semiestructurada, es decir, ¿qué es una entrevista semiestructurada? Yo tengo las preguntas básicas y me va diciendo y yo puedo digamos, a repreguntar, ¿no? Digamos, con tal de asegurarme que tenga la respuesta, porque la gente no lo entiende necesariamente de buenas a primera. Entonces hay que estar seguro que cumplamos el objetivo de la pregunta, ¿ya? Que en este caso tiene que ver con la propiedad de la tierra, la forma como encontraron la chacra y cómo es que han llegado hasta la situación actual. Seguimos con la historia. Entrevista a profundidad. Entonces, por ejemplo, esto también se puede hacer, es lo mismo en realidad, solamente que metodológicamente dice recuento cronológico, o sea, hitos clave en su historia de producción comercial de la papa, año y el suceso. Esto se hace con papelote. También, digamos, toda la parte de la historia se puede hacer solamente con este papelote, nada más, ¿no?
Entonces, ¿qué año, no? El 2014 compré la chacra, la limpié. El año 2015, no sembré porque no tenía capital, algo así, ¿no? Digamos, pero los hitos centrales nomás, pues no es un recuento así muy detallado, pero sí, digamos, para que nos dé una idea fundamental de cómo es que ha sido su proceso, ¿no? Para entrar en la producción comercial de la papa. Por eso es año y suceso relevante. Y no tiene que ser fuertemente descriptivo, ¿no? Lo central nada más, pero que sí se entienda, ¿no? Tampoco podemos poner una sola palabrita que luego tenemos que adivinar de qué se trata, ¿no? No tiene que ir literal, puede ser interpretado de lo que han dicho, poner la síntesis, ¿no? El hecho fundamental nada más, ¿ya? Muy bien. Ese es el primer objetivo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Recuerden entonces que hay entrevista y ocasionalmente este, o alternativamente opcionalmente pueden emplear papelotes, tarjetas, etcétera. Lo más práctico es utilizar, digamos, directamente la entrevista, pero a veces no fluye. Y cuando no fluye, entonces ya con estos papelotes, claro, ustedes son los que tienen que ir escribiendo, ¿no? La gente no escribe, solamente la gente habla, ¿no? De acuerdo a la pregunta y el facilitador, que son ustedes, va encaminando, ¿no? ¿Cuáles son los hechos fundamentales? Repito, son hitos, aspectos clave, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Me casé, o sea, ¿qué tiene que ver eso con la producción comercial de la papa? Salvo que, digamos, haya sustentado económicamente el gran matrimonio con una cosecha de papa. Entonces ahí ahí sí más o menos tiene sentido, ¿no? Pero si no, no, pues. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos tratando de entender en este objetivo número 1 cuál es su modelo de desarrollo. ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente. Segundo objetivo. Describir las características de la sustentabilidad. Ya, nosotros, bueno, acá lo hemos organizado entre social, ambiental y económico, como de la manera más tradicional, ¿no? Hay preguntas cuyas categorías también son un poquito difícil de entender a veces, ¿no? Pero lo que nosotros queremos saber es cómo es la armonía familiar, la armonía comunal, el tema de la salud, el tema de la educación, ya, eso es en la parte social, ¿no? Entonces, en la parte social, lo que está en recuadro básicamente es un poco entender de qué estamos hablando de armonía familiar. Eso es para ustedes, ¿no? No tienen que decirle la armonía familiar significa la buena comunicación entre todos los miembros de la familia porque le están dando la respuesta, ¿no? Esto es para ustedes, para que sepan de qué se trata. Se reúnen y comparten en familia, admiten y expresan sus emociones, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta en sí es, ¿en qué medida la producción comercial de la papa ayuda a la armonía o el bienestar de la familia? Entonces, hay que asegurarse, repito, en todos los casos que ha entendido armonía, comunicación, digamos, fundamentalmente, en la familia, ¿no? Y cómo se organiza la familia para la producción de papa, ¿no? O sea, papá, mamá, hijos, hijas, familias, peones, trabajadores, etcétera, ¿no? Digamos, si toda la familia trabaja, contrata trabajadores, ¿no? Etcétera, jornaleros, etcétera, ¿no? ¿Cómo se organiza la familia para la producción comercial de papa? Porque aquí claramente está entendido que no se trata de un trabajo comunal, son predios privados, o sea, son predios familiares. Por eso es que va en ese sentido. Si tuviéramos que evaluar esto en una cooperativa, sería diferente. Sin embargo, aún así, existe la otra pregunta, armonía comunal. Pero en este caso es un poquito el trato, la relación con los otros vecinos, bueno. Entonces, ¿en qué medida la producción comercial de la papa le ayuda a la armonía o el bienestar comunal? Y eso se puede dar mediante el intercambio de semillas, conocimientos, trabajo compartido. Esas las aclaraciones son para que ustedes más o menos sepan por dónde va la respuesta. Pero tengan presente que no le tienen que decir eso, porque si no ellos mismos te van a volver a decir eso.
y no vamos a saber lo que ellos piensan. La clave está en hacer la pregunta, asegurarse que ha entendido y ya luego, si no lo ha entendido, uno puede explicar un poquito, ¿no? Pero repito, con mucho cuidado al poner los ejemplos para no sesgar. Un tema clave es el tema de la salud, ya sabemos, ¿no? ¿En qué medida la producción de la papa ayuda? Primero es en el sentido de aportes a la salud de la familia, en términos de salud física, salud mental, ingresos para adquirir medicamentos, etcétera. Todo lo que está en paréntesis son aclaraciones para ustedes, pero la pregunta es la que vale, ¿no? ¿En qué medida la producción de la papa ayuda, digamos, en la mejora de la salud de la familia? Ya, entonces ellos dirán, pues, ¿no? Luego, esa es una pregunta un poquito más delicada, porque ya todo el mundo sabe, pues ellos mismos también saben que estamos utilizando agroquímicos, y tratan de evitar este tipo de respuestas. Entonces esto hay que tratarlo con mucho tino, sin juzgar, obviamente, por eso digo que no opines, porque si juzgas, básicamente te vas a decir, aquí no utilizo nada. Te van a decir eso, ¿no? Utilizo muy poco y te van a tratar de evitar la pregunta, ¿no? Simplemente es una pregunta así como quien no quiere, ¿no? ¿Ha habido problemas de salud por el uso de agroquímicos? Eso incluye pesticidas y fertilizantes, ¿no? Y como sabemos, hay herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas, raticidas, fertilizantes. Entonces, según dónde va diciendo, si es que hay, ¿no? De repente la mayoría te va a decir que no, pero por ahí alguien puede decir sí, ¿no? Digamos, un trabajador se intoxicó, etcétera, ¿no? Aplicando fungicida, matando ratas, qué sé yo, ¿no? Lo que está ahí, pues, ¿no? Obviamente no se hace pregunta por aspecto por aspecto, sino lo que ellos van diciendo, ahí lo vamos colocando. Y bueno, al final uno puede decir, ¿no? Para cruzar un poco y decir, ¿no hay problemas de ratas acá? Sí, 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 o no hay, ¿no? Y aunque parezca mentira, ustedes como agrónomos tienen que saber que el mal uso de fertilizantes también provoca problemas. Nitrógeno, fósforo, potasio, ¿ya? Entonces, eso también, digamos, probablemente no lo tenga muy claro, pero sí el mal uso de fertilizantes, repito, también provoca problemas, ¿no es cierto? A nivel global, hay alteración de ciclos de nitrógeno y fósforo como un problema a nivel planetario. Y eso justamente se da por el mal uso del nitrógeno y el fósforo, tanto en la agricultura como en la ganadería. ¿Listo? Avanzamos entonces. Educación. Perdón. Educación. ¿Qué medida la producción de papa ayuda en la mejora de la educación de la familia? Básicamente es con relación a los ingresos, pues, ¿no? Que permiten costear la educación, ¿no? Nos han dicho por ahí que hacen estudiar a sus hijos en la Uneval, en Lima, qué sé yo, ¿no? Eso hay que saber. Listo. En la parte ambiental, otra vez, pero aquí ya es un poquito más específico para conocer qué producto químico utiliza, metasol, ¿no? Litivan, lo que sea, ¿no? El nombre. ¿Cuál es su finalidad? Según lo que está arriba, o sea, nematicida, fungicida, etcétera. La frecuencia de aplicación por campaña. ¿Cuánto dura una campaña? ¿8 meses? No sé. En esa campaña, ¿cuál es la frecuencia? ¿No? Dos veces, digamos, en la campaña, dosis, ¿no? 1 litro, 2 litros, o según lo que la unidad correspondiente. Y luego, acá tengo, digamos, ¿qué tanto conoce de las restricciones? Pero no sé, ahí no sé qué opinan ustedes, porque ahí también sabe usar, ese sería mejor, aunque no sé, ¿no? Tengo duda. Sabe usar, sí, todo el mundo va a decir que sí, ¿no? Sabe usar, no sé cómo lo digo, sabe usar los productos químicos, el producto químico.
Esa es una pregunta alternativa en todo caso, ¿no? ¿no? Perdón, doctor, podría ser también cómo usa los productos químicos, también podría ser una pregunta así, ¿no? No, Creo. ese cómo usa es anterior. En realidad aquí lo que pasa es que el agroquímico tiene restricciones, es decir, no usar antes del mes de la cosecha, ¿no? También, digamos, la dosis, no tiene que pasar de 20 mililitros, qué sé yo, ¿no? Por eso que la pregunta anterior es dosis por aplicación. ¿Ya? Entonces, esto de acá hay que ver si, digamos, si con esto lo entienden, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene el uso del producto? Esa es la pregunta en el fondo. Ya, listo. Vamos con fertilizantes. Es la misma, ¿no? ¿Qué fertilizantes usa? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué frecuencia? ¿Y en qué dosis? Dosis y frecuencia. Número de veces y la cantidad que aplica, ¿no? Esto es cantidad y esto es número de veces por campaña. ¿Ya? Listo. Y hay varias opciones, pues, ¿no? Contaminación del suelo. Estas preguntas de acá son un poquito más complicadas, porque no necesariamente ellos conocen o lo van a minimizar. ¿Usted cree que el uso de agroquímicos afecta a los suelos? Sí, no. ¿Cómo? Pero no importa. Nosotros queremos todavía responder esto con análisis de ecotoxicidad, ¿no? Sin embargo, todavía estamos tratando de definir cómo vamos a resolver eso. Porque repito, esto de aquí la gente va a evadir la respuesta. ¿Qué medidas toma para evitar o mitigar, disminuir, reducir la contaminación del suelo? Pero la mayoría va a decir que no contamine el suelo. Entonces, esta es una pregunta sensible. Hay que ver qué resultados tenemos. Por eso es que no es muy confiable lo que pueda decir la gente acá. Y por eso es que se necesita hacer el análisis ecotóxico. Ya, pero igual avanzamos. Lo mismo vale con la contaminación del agua, ¿ya? En este caso, no sé, no hemos entrado en una chacra, si hay ustedes conocen, si hay canales, se hace riego por aspersión, el agua que está en la profundidad, ¿no? Se hace una calicata y a los 50 centímetros hay humedad y ahí se saca la muestra, etcétera, ¿no? Pero como eso no lo hacen, entonces ellos no saben. Probablemente este tema no esté en su radar. Pero igual hacemos la pregunta, pero de repente pues no conocen la respuesta o el resultado es que no conocen de este tema, ¿no? O no se toma en cuenta. Pero igual hay que saberlo, ¿no? Diversidad biológica. Hay que tener presente que la diversidad biológica no solamente se refiere pues a bosques, a un matorral, ¿no? Incluso, digamos, el pastizal también tiene diversidad biológica, hasta el desierto tiene diversidad biológica, ¿no? Si tú ves en rocas, digamos, del desierto, a veces encuentras líquenes, musgo y todo eso, ¿no? Entonces, hay que entender en sentido amplio. Entonces, por eso es que tratamos de decir, la pregunta dice, ¿cómo era el área donde usted cultiva la papa antes de establecer el cultivo? Pero recuerden que esta pregunta va en el sentido de cómo era el paisaje, las plantas y animales silvestres que había, etcétera, ¿no? Lo otro es qué especies de la flora y fauna aparecen en el cultivo de la papa, porque se meten también, pues, ¿no? Como malezas o como plagas. Y eso es bueno saberlo. Ahora, si no aparecen los animalitos, también es probable porque los agroquímicos, pues, nos los están matando, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado y recoger lo que ellos dicen, ¿no? Seguimos. Diversidad de cultivos. En este caso es pues saber qué variedades
de papa cultiva, ¿no? Puede ser que sea una sola, puede ser que sean varias, y ahí hay para varios espacios, ¿no? Y si fueran varias en su parcela o en su campaña, ¿cuál es el porcentaje de variedad que utiliza, ¿no? De repente son monocultivos y sabemos que Canchán, por ejemplo, es la que se utiliza bastante, ¿no? Pero puede haber también otras variedades, hay que conocer. Listo. Y nos interesa también el otro tema que es, perdón, la diversificación de los cultivos, pero en este caso es diferentes a la papa. ¿Qué cultivos tiene? Pero ahí puede suceder dos cosas, que esté asociado, es decir, mezclado con el cultivo de la papa, o en parcelas contiguas, no es decir, al lado, ¿no? Adyacente, separado del cultivo de la papa. Puede ser, pues, no sé, lechuga, alfalfa, frijoles, lo que sea, ¿no? Maíz, lo que se utilice, pues, ¿no? Ahora, la papa necesita luz, pues probablemente no utilicen especies que den sombra, ¿no? Pero queremos conocer eso, porque ¿son monocultivos realmente o efectivamente consideran una diversificación de los cultivos en la parcela? Recuerden que al segundo campesino que evaluamos, que entrevistamos, sí nos dijo que tiene algunas parcelitas de cultivo aparte, ¿no? Ya, eso es para ver la diversificación, diferente a la papa en este caso. Seguimos, en la parte económica, ¿no? ¿Cuál es el ingreso? Esto es promedio, obviamente, ¿no? Por campaña, si es mensual o es anual. En realidad, cualquiera de las tres vale, si no, depende cómo ellos lo contabilizan, ¿no? Si es por campaña o mensual promedio o anual promedio, etcétera. Pero básicamente, por campaña. Destino de la producción. ¿A qué mercado le venden su producción? Puede ser en el sitio, local, regional, pero hay que especificar. Nombre del productor comercial de papa, Juan Pérez, María Medina, lo que sea. Destino de venta o destino de la producción, ¿no? Si venden en el sitio, acá se coloca. O venden en el mercado local, que puede ser Chagua, o venden en el mercado regional, Huánucos, o departamentos cercanos, Junín, no sé, o si no, ventas en Lima, ¿no? Y algunas observaciones, si es que ellos lo señalan, ¿no? En este caso es agricultor por agricultor. Puede ser que un agricultor también tenga varios a la vez, ¿no? O sea, vende tanto en Chagua, pero también vende para Lima, por decir, ¿no? O todo se va para Lima, no lo sé. O todo se va para Huánuco. Eso hay que saber, ¿no? Empleo. ¿Cuánto dura una campaña de papa en primer lugar, ¿no? Campaña es igual a todo el ciclo de producción. Por cada campaña, ¿cuánto empleo se genera? Y ahí hay que especificar, pues, ¿no? Jornaleros, ¿cómo se dice? Los fumigadores, no sé, ¿no? Los cultivadores, lo que sea, ¿no? Según lo que exista, ¿no? ¿Cuánto empleo se genera? En este caso, empleo se refiere a reconocimiento salarial, ¿no? Porque si es solo trabajo de la familia, hay que especificarlo. En ese caso no es empleo. En ese caso, básicamente es la organización familiar. Seguimos. Mejoría económica. Antes de producir papa, ¿cuánto eran sus ingresos? Digamos, puede ser mensual, por ejemplo, ¿no? Aproximado, ¿no? Mensual aproximado. Ya. ¿De qué manera ha mejorado su economía ahora que se dedica a la producción de la papa? Describa evidencias, ¿no? Es decir, me he comprado un camión, una casa, mis hijos estudian, qué sé yo, ¿no? Lo que digan. Y en este caso, digamos, sí hay un cuadrito más delicado que es campaña número 1. He producido 20 toneladas, precio unitario por kilo o tonelada, según sea el caso, cuánto ha habido de ingreso, cuánto he gastado y cuánto ha sido mi ganancia. Todo esto es estimado nomás, obviamente, ¿no?
así en genérico, porque no vamos a hacer cálculos, solamente para tener una idea. Listo, nos vamos al tercer objetivo. Analizar si los productores tienen una predisposición hacia la transición agroecológica. Ya hemos dicho, ¿no? La transición agroecológica es si se quieren pasar a la agroecología. Eso es así de simple, ¿no? Pero también para poder hacer esto, todo lo que está en gris en realidad es precisiones, ¿no? Porque si no nos entendemos, no vamos a tener respuestas claras, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Sabe? ¿Ha escuchado usted hablar de agroecología y qué sabe de la agroecología? Algo así, ¿no? Más o menos. Y sin dar respuesta, es lo que ellos digan, ¿no? Entonces, según eso vamos a poder interpretar, ¿ya? Por eso es que tenemos que verificar si hay un entendimiento de la agroecología, ¿no? Si se diferencia o no de la agricultura orgánica. La transición agroecológica ya he dicho que en el fondo es pasarse a la agroecología. Sí. Perdón, doctor, Sí, pero sí. en la pregunta 3, en el cuadrito gris dice analizar si los productores tienen una predisposición. Sí, sí, sí. Eso es ¿Está que está pasos incompleta? previos, ¿ya? Esto es pasos previos. ¿No está la pregunta incompleta? No. Ah, Todavía ya. no tenemos la pregunta. Por eso dice pasos previos. O sea, lo primero es que hay que asegurarnos que estamos entendiendo agricultura, agroecología, transición agroecológica, etcétera, porque luego vamos a hacer las preguntas, ¿no? Listo. Esto de acá son pasos previos. Y para nosotros, internamente hemos puesto acá las respuestas, pero eso es interno para nosotros, ¿ya? Agricultura tradicional con base en los conocimientos locales y no dependientes de elementos externos. Agricultura orgánica en la que usa insumos orgánicos, abonos, fertilizantes, pero digamos orgánicos. Y la transición agroecológica es el proceso de cambio de una agricultura comercial hacia una agricultura ecológica. Y luego dice, las preguntas tienen que ser abiertas para fomentar una discusión y deben cubrir diversas áreas para una comprensión integral. Ya, eso es indicaciones para ustedes, esto no se pregunta. Listo, recién empezamos ahora con la parte de preguntas. Ahora, en este caso, pues a sugerencia, ¿no? Digamos, de Durga hemos cambiado, ¿no? Inicialmente estaban como preguntas, ahora lo hemos planteado con este sistema Likert, ¿no? Es decir, si está de acuerdo, no está de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, como normalmente no, digamos, no esperemos que ellos manejen qué es la agroecología, ¿no? Digamos, técnicamente, ¿no? Simplemente lo que hacemos es, con preguntas, saber cuál es su conocimiento sobre la agroecología, ¿no? Entonces tú le dices, los conocimientos tradicionales son poco útiles. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo? ¿Casi no está de acuerdo? ¿Un poco de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Y ahí ponen su X, nada más. Y luego, según contesten, nosotros vamos a saber cuál es su entendimiento de la agricultura, ¿ya? Entonces, la segunda es, el conocimiento científico es el único valedero para el desarrollo de la agricultura. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? O sea, básicamente ven, el extremo es no estoy de acuerdo, 1 de puntaje. Si está de acuerdo, es 4. Entonces, el siguiente, la agricultura tradicional es sinónimo de atraso. ¿Qué piensa al respecto? Los valores culturales son importantes en la producción de papa. La agricultura implica respetar la Pachamama. Es importante usar químicos para incrementar la producción. Es importante usar químicos para controlar plagas y enfermedades. El principal objetivo de la agricultura es tener ganancias económicas. El principal objetivo de la agricultura es el buen vivir de la familia. La agricultura comercial no tiene nada que ver con el desarrollo comunitario. La agricultura debe respetar la naturaleza. La agricultura comercial no contamina. ¿Se dan cuenta? O sea, en realidad estas preguntas llevan un poquito de trampa, pero está a propósito elaborado así para saber, pues, qué piensan ellos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Según ellos, sabremos cuál es su concepción de la agroecología. ¿Ya? Entonces, simplemente es poner una X, nada más. Pero hay que hacer bien la pregunta y que se entienda, ¿no? El atributo.
y luego ya ponderamos. Siguiente, respecto a la transición agroecológica, es lo mismo, ¿no? Entonces, son las siguientes preguntas. ¿Considera que su actual sistema de producción no afecta el medio ambiente? Entonces, ¿piensa mantenerse en la forma actual en la que produce la papa? ¿Le gustaría conocer un poco más sobre la agroecología para incorporarla en su sistema productivo? ¿Piensa incorporar la agroecología? A ver, acá hay una contradicción. No piensa, debería ser acá. No, no piensa incorporar la agroecología porque no es rentable. Eso es. Entonces, si está de acuerdo, la mayoría está de acuerdo, quiere decir que tenemos problemas, pues, ¿no? Para pensar en una transición. Pero esto es solo un elemento, porque más abajo va a haber más aspectos, ¿no? Seguimos. Su objetivo es convertir su sistema productivo. Tiene que ser su, pues, ¿no? Porque en este caso es de ellos. Su sistema productivo actual a un sistema agroecológico. ¿Considera que la agroecología mejora la sostenibilidad de un sistema productivo? Ya. Entonces igualito, ¿no? Porque va a ser muy difícil que ellos racionalicen pues, la conceptualización de la agroecología, pero indirectamente lo podemos saber en la medida de evaluación de cómo responden estas preguntas. Actitudes. ¿Cuál es su opinión sobre la adopción de prácticas agroecológicas en su propia producción? ¿Qué tan abierto o no está para incorporar agroecología? ¿Y qué beneficios o desventajas ve en la transición a la agroecología? Es decir, pasarse hacia la producción agroecológica. Luego viene prácticas actuales, saberes agroecológicos, es decir, saberes tradicionales, ¿eh? No desde el punto de vista moderno. Ya. Prácticas actuales. ¿Qué métodos de cultivo utiliza actualmente para saber si usa o no prácticas, saberes ancestrales? Estos métodos, ¿cómo se alinean o cómo se conjugan con los principios agroecológicos? Producción limpia, respeto a la naturaleza, respeto a la sociedad, a la cultura, etcétera, ¿no? Eso es lo que queremos saber con esta pregunta. Tal vez esta palabra alinean, tendríamos que buscar algún sinónimo, a ver si se acuerdan ahí. ¿Cómo se alinean? ¿Cómo se condicen? ¿Cómo? A ver, idea. Porque ahí esto del alineamiento es una palabra un poquito complicada. ¿Cómo se condice? Es una forma de decirlo. No sé, ejemplos. ¿Qué más podríamos? ¿Cómo se condice? ¿Cómo conjuga? ¿Cómo concuerda? Otros, ¿no? Con los principios agroecológicos. ¿Ha implementado alguna práctica que considere cercana a la agroecología? Pero incluso, aun cuando no se entienda bien la pregunta, lo que digan nos va a ayudar a caracterizar, todo esto nos va a ayudar a caracterizar cuál es su entendimiento y cuál es su práctica con elementos agroecológicos. Continuamos, ya vamos a terminar. Barreras y facilitadores, ¿no? ¿Qué factores consideran que serían los mayores obstáculos para pasarse hacia la agroecología? ¿Qué recursos o apoyos necesitaría para considerar una transición hacia prácticas agroecológicas? Un ratito, voy a tomar agua.
Seguimos entonces. La 9. ¿Qué recursos o apoyos necesitaría para pasarse hacia la agroecología? Esa es en el fondo la pregunta, ¿no? Luego viene la disposición para el cambio. En una escala de 1 al 10, ¿cómo calificaría su disposición a pasar a la agroecología? Hay básicamente 7, 9, 4, 3, 2, 1, lo que diga, ¿no? ¿Qué le motivaría a hacer? O en otras palabras, ¿qué le motivaría a pasarse hacia la agroecología? Ese es en el fondo lo que dice ahí, ¿no? ¿Está dispuesto a participar en programas de capacitación o asistencia técnica sobre agroecología? Pero recuerden que todo esto pasa porque al principio hayamos entendido más o menos qué entienden ellos por agroecología. Y nosotros aquí en este cuadrito le tenemos agricultura tradicional con base en los conocimientos locales y no dependientes de elementos externos que aplica principios ecológicos. No necesariamente tenemos que decirlo así, ¿no? Ecológicos. Pero eso es lo central. Por eso que está en gris. Eso es como una ayuda nomás interna. Ya, listo. ¿Dónde estamos? Acá en la disposición, ¿no? Impacto percibido. ¿Cómo cree que la transición agroecológica afectaría su producción a corto y largo plazo? ¿Cómo lo afectaría si es que decide pasarse a la agroecología? ¿Piensa que la agroecología podría tener un impacto en la economía local o en la comunidad? Primero tenemos que decir en la economía familiar, local, o comunal. No, voy a rehacer esta pregunta. Economía familiar, comunal, local, algo así. Para toda la comunidad, sabiendo que son predios privados, ¿no? Básicamente es la vecindad en este caso. Bien, y vamos a la última ya. Indagar de qué manera una cultura agroecológica en la producción de papa puede aportar hacia el buen vivir. Pero recuerden que el buen vivir no es lo mismo que dulce vida, dolce vita, sino buen vivir es un concepto que tiene que ver con la armonía con uno mismo, con la sociedad, con la naturaleza, el ambiente, el cosmos. Entonces, el buen vivir no es desarrollo, es una concepción alternativa al desarrollo. Contextualización, acá lo ponemos en gris también, pero esto no, solamente es como una indicación para ustedes, nada más. Ya. Precisar que cuando hablamos de la agricultura tradicional sana y respetuosa del medio ambiente y la cultura, nos estamos refiriendo a la agroecología. No estamos hablando de la agricultura comercial que usa insumos químicos. ¿Ya? Esto es solamente para indicación. Entonces vamos otra vez. Buen vivir. Como ellos no van a racionalizar el buen vivir, pero le podemos preguntar, ¿qué valores y principios son importantes para su bienestar? Si se dan cuenta, es otra forma de recuperar lo que estaba arriba, la felicidad. ¿En qué medida la agricultura tradicional contribuye a su bienestar? Es lo mismo casi, pero para profundizar. ¿Tiene para usted algún significado la Pachamama o la Madre Tierra? ¿Usted cree en la Pachamama? ¿Cuál es su relación con la Pachamama? ¿Qué estrategias o acciones se podrían realizar para fortalecer su relación con la Pachamama? Obviamente si cree, ¿no? Si no cree, ya esta pregunta está por demás. Prácticas. De todas estas prácticas, ¿cuán vigentes están respecto a prácticas agroecológicas, no de tipo comercial? Abonos orgánicos, control biológico de plagas, rotación de cultivos, conservación del suelo, cuidado del agua,
Arado, Chaquitaglia, otros, y si está vigente o no está vigente y una breve explicación, ¿no? Y hay otra pregunta. ¿Están los agricultores dispuestos a mejorar sus prácticas agroecológicas? No, no basta decir sí, ¿no? Ni no, sino hay que detallar siempre. Y conocimiento ahora. ¿Cuán vigentes están los conocimientos agroecológicos ancestrales? ¿Usted mantiene el conocimiento agroecológico? O dicho de otra manera, ¿usted mantiene los conocimientos de la agricultura, digamos, que no usa agroquímicos? Esa sería otra forma de plantearlo. ¿Cómo transmite ese conocimiento en el interior de su familia? ¿Cómo perciben los agricultores los beneficios de una agricultura tradicional sana en comparación con la agricultura comercial que usa productos químicos? ¿Qué papel juegan las instituciones locales y las organizaciones comunitarias en el apoyo a la cultura agroecológica en la producción comercial de la papa? Si es que hay, ¿no? Puede ser que haya una asociación de productores ecológicos o no haya, pero justamente eso queremos saber. ¿Existen políticas o programas que promueven la agroecología en su localidad? Acá hay una pregunta que ha surgido, ¿no? ¿Hay o ha habido ONGs que han impulsado la agroecología? Porque sabemos que ha habido ONGs que han trabajado ahí, ¿no? Conocen, no conocen, etcétera. ¿Existe o no existe? Y este es el último, movimiento social. En este caso, ¿están organizados como productores de papa? Todo es en función a la producción comercial de papa, pues, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los agricultores al implementar prácticas agroecológicas en la producción de papa? Acá hay que llenar, ¿no? Desde el punto de vista económico, laboral, técnico, información. Recambio generacional, ese es un asunto, ¿no? Porque a veces los jóvenes ya no quieren dedicarse a la agricultura y ya las personas que se dedican a la agricultura son mayores. Otros especifiquen. Listo. Entonces, como ven, es un poquito denso y por eso estoy diciendo, voy a dejar de presentar. Por eso estoy diciendo que si no entendemos bien, vamos a tener dificultades, pues, ¿no? Entonces, ahora mi pregunta es si está claramente entendido, saben dónde hay puntos sensibles, se puede acomodar el lenguaje, dándonos de que entienda de qué estamos hablando. Y siempre insisto, no introduzcan elementos ustedes, no pregunten con contenidos, digamos, que vayan sesgando, porque lo que nos interesa es saber efectivamente. Nosotros tenemos una hipótesis, es que la gente no quiere pasarse a la agroecología, pero esa es nuestra hipótesis. Pero sabemos que también, digamos, algunos todavía mantienen una relación con la Pachamama, se hace pagos a la tierra, etcétera, ¿no? O sea, se ha perdido totalmente el espíritu de agricultura ecológica, aunque ellos no lo llamen de esa manera. O básicamente ya todo es absolutamente producción comercial de papa, agroquímicos, renta, dinero y punto. No hay más. Y no hay forma. Pero justamente eso es lo que queremos saber. Listo. Entonces, ahora sí, preguntas, inquietudes. Venancio. A ver, algún... Sí, doctor, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sí, estaba atento ahí a la charla. Me ha parecido que en algunas preguntas va a haber un poco de dificultad en cuanto a las palabras técnicas para llegar, ¿no? Al entrevistado, en este caso al campesino, al agricultor, ¿no? Va a haber palabras en que vamos a tener que
que explicarle, ¿no? Exacto. Ese va a ser una Exacto. Por eso dimos la teoría, palabras técnicas. para que ustedes, digamos, sepan el contexto y puedan traducirlo, porque obviamente nosotros no sabemos exactamente, hay categorías que ellos no utilizan, bueno, eso es cierto. Y por eso es que si nosotros lo entendemos ya podemos modificarlo, pero sin perder la esencia, ese es el detalle, ¿no? Eso es así. Ya. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Por el momento no, doctor, Ya. eso sería. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario, inquietud? ¿Está claro? Hay dificultades, por eso tampoco no es que sea así tan simple, ¿no? Hay que saber manejar, hay que tener criterio, hay que tener mucho tino también, ¿no? Digamos, recuerden que ellos nos están dando un tiempo valioso. Consecuentemente, nosotros tenemos que ser recíprocos con esa generosidad, el buen trato, el saludo, ¿no? Edwin. Sí, doctor. Efectivamente, va a ser importante que, bueno, luego de la explicación que ha dado usted de las preguntas, cada uno, igual, obviamente vamos a compartirlo también a cada uno el instrumento, realice un estudio minucioso del instrumento y agregue sus anotaciones con la finalidad de repente de que va a ser necesario en algunos casos eh, la terminología adecuarlo, ¿no? O sea, de repente sin llegar a dar respuestas, eh, hacer repreguntas eh, en el mismo sentido. Y para ello, previamente, cada uno tenemos que estudiar el instrumento, ¿no? No de repente aplicarlo y mientras lo aplico recién darme cuenta de lo que quiere decir o qué diría, ¿no? De repente en ese momento recién me genera la duda, uy, ¿a qué se refiere esto, no? Entonces creo que va a ser importante tener en cuenta que muchas veces la amplitud de las preguntas y el sentido también es importante manejarlo, ¿no? Igual estamos grabando esta sesión para poder compartirles y usted da nuevamente un cotejo, ¿no? Pregunta por pregunta cómo ha sido explicado y ustedes anoten el sentido, siempre por ahí siempre es necesario de repente alguna aclaración de qué es lo que se busca con cada pregunta, ¿no? Creo que de esa manera también vamos a avanzar porque recordemos que muchas veces en la entrevista no necesariamente es lineal, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos conversando y a lo mejor nos comenta algo de repente que esa respuesta está al final y sin querer ya no está respondiendo, ¿no? Entonces, eh, tener un manejo del instrumento nos va a permitir también poder manejar, de repente agrupar ciertas preguntas que nos permita hacer más puntual lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, por eso es importante, creo yo, siempre eh, manejar el instrumento, ¿no? Es fundamental para poder tener una efectiva entrevista a profundidad. Gracias, Edwin. Ahí hay un detalle que hay que saber, ¿eh? A veces hay preguntas que se pueden repetir, pero eso está hecho a propósito, porque hay una técnica que se llama triangulación, ¿no? Entonces yo le pregunto y le repregunto, entonces yo con eso cruzo, ¿no? Hago consistencia de lo que había dicho arriba. Ya, entonces no tengan temor, digamos, que se repita la pregunta, porque repito, eso es para hacer consistencia. Una vez lo dijo, pero puede ser que en la otra se contradiga. Entonces ahí justamente sabemos de que ahí no está tan sólido esa afirmación. ¿Ya? Y también es mejor tener la secuencia, ¿no? Porque ustedes han visto que hay una lógica para poder seguir, digamos, y llegar finalmente a evaluar esa predisposición a pasar o no hacia la agroecología, ¿no? Claro, repito, cada uno de ustedes, ya acabo de pasar al WhatsApp, léanlo otra vez y si creen que hay palabras que no se entienden, entonces ustedes mismos también pueden generarse sus sinónimos que conocen
cómo la gente habla o cómo lo podría explicar mejor, ¿no? En tanto no se sacrifique el espíritu de la pregunta, eso sí, nada más. Lo demás es cambiable. La forma como lo pueden decir es cambiable. ¿Alguna otra inquietud?